Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro sermón que hemos preparado para este domingo de la Transfiguración. Es el último domingo del tiempo de la Epifanía. Próximo miércoles iniciamos con la Cuaresma. También es una bendición poder saludar a cada uno de ustedes, hermanos, miembros de nuestra Iglesia Luterana Cristo, al igual que todos los hermanos que participan en nuestro servicio de adoración de las diferentes congregaciones que tenemos compañerismo en Latinoamérica, y también queremos apreciar a los seguidores de Academia Cristo en estar en contacto con nosotros y queremos igualmente darles un cordial saludo. El Evangelio que hemos escogido para este domingo de Transfiguración está tomado según San Marcos, el capítulo 9, los versículos del 2 al 9. Los invito para que se pongan de pie. La palabra de Dios nos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado entre los muertos. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos en Cristo Jesús, hoy terminamos el tiempo de la Epifanía, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo se manifestó, siendo verdadero Dios, verdadero hombre, como el Salvador del mundo. Empezaremos con el tiempo de la Cuaresma el próximo miércoles, pero este domingo de Epifanía, o el último domingo de la Epifanía, que es de Transfiguración, es un domingo muy clave para nuestro alimento espiritual, porque es un tiempo o un domingo de transición para nuestra fe. Si recordamos la segunda lectura del apóstol Pablo, es muy claro la evidencia que muestra en la cual muchos cristianos viven hoy en día. Por esto, literalmente leemos de este apóstol cuando escribió: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Esto lo leímos en 2 Corintios capítulo 3, los versículos 13 y 14. El antiguo pacto, del cual Pablo habla en este versículo o en estos versículos, nos está señalando cómo era útil la ley ceremonial, cómo los hermanos del Antiguo Testamento usaban frecuentemente la ley ceremonial, pero también cómo para mantener vivo ese pacto bilateral entre el pueblo y Dios,
Era necesario que los israelitas guardaran los 10 mandamientos, hablando de la ley moral. Pero cuando estamos viendo hoy en día, luego de escuchar a San Pablo, cómo muchos tienen su entendimiento embotado, es decir, podemos ver que su entendimiento es insensible, sencillamente porque como cristianos de hoy en día aún ven necesario cumplir y guardar la ley ceremonial. Es por esto que vemos a cristianos con los diezmos, haciendo ayunos interminables, haciendo sacrificios que su propia conciencia o su propia organización o su propio líder les manda para que hagan o dejen de hacer para poder ganar la salvación. Pero también encontramos una serie de cristianos los cuales hoy en día lo que están tratando de vivir a base de los 10 mandamientos con un solo objetivo, el de salvarse. Por esto San Pablo habla de que tienen su entendimiento embotado, su entendimiento insensible, porque cuando vemos estos dos casos, ellos con la Biblia abierta ven sus propias obras, ven sus propios méritos y no ven a Cristo. Es por esto que podemos ver en estos dos versículos que estas personas, estos cristianos, no ven la obra de Cristo, su vida perfecta, su sufrimiento, su muerte y resurrección. Siempre que leen la Biblia, terminan yendo a sus propias obras, a sus propios méritos para ser salvos. Es por esto que el tema en el cual estamos reunidos hoy, usted y yo, en este domingo de la transfiguración, es una transición de nuestra fe. ¿Y por qué es una transición de nuestra fe? Porque nosotros éramos o hacíamos parte de esas personas que estábamos esclavizadas con la ley ceremonial, o pensábamos que cumpliendo los mandamientos éramos salvos. Y esa transición de nuestra fe la celebramos con la efectividad de la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como aquel que vino y quitó ese velo encubierto del antiguo pacto. Y podemos ver cómo hoy la ley ceremonial ya cumplió su trabajo, su misión de señalar y mostrar a Cristo. Hoy podemos ver cómo al señalar al Mesías, a Cristo Jesús, ya no es necesario los sacrificios con sangre o sin sangre, ya no es necesario ver los días o guardar los días de reposo. También podemos ver toda manifestación dada con la ley ceremonial en Cristo Jesús, en el monte de la transfiguración, ha sido cumplido. Pero también cuando vemos cómo el pueblo de Israel cumplía la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, para mostrar que era pueblo de Dios, para mantener ese pacto bilateral con Dios, pues por Jesús, en el monte de la transfiguración, vemos que este pacto ya es unilateral. ¿Esto qué quiere decir? De que cuando pensamos en lo que nos enseña Lucas capítulo 18, versículo 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, es donde usted y yo recordamos que es imposible para usted y para mí poder salvarnos por nuestros propios méritos. Es imposible para cualquier persona poder ganar la paz por sí mismo para con Dios, queriendo guardar cualquier ley ceremonial o la ley moral, sencillamente porque una vez más es necesario que veamos qué somos. Es necesario que nunca olvidemos que nuestra naturaleza pecaminosa hace parte de nosotros. Hemos estado hablando del apóstol Pablo. Él no escondió su naturaleza pecaminosa. Por eso en Romanos capítulo 7, versículo 17 reconoce
y dice, el pecado que mora en mí. Cuando leímos la primera lectura para el día de hoy, escuchando lo que sucedió con el profeta Elías, cómo fue llevado al cielo, que aconteció que ellos iban hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eso lo escuchamos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Muchos creen que Elías subió de esta manera al cielo por ser un santo profeta. Por eso muchos judíos le pueden adorar, creyendo que Él es perfecto. Pero no es así. La Biblia no oculta el pecado de Elías. Después de haber asesinado los 450 sacerdotes de Baal, Jezabel emprendió la persecución contra Elías. Pero ¿cuál fue la respuesta de Elías? Las Escrituras nos muestran, nos señalan que Elías pecó. Nos cuenta el texto que nos dice en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto en un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pablo, Elías y los invitados especiales de nuestro Señor Jesucristo a este monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo, Juan, usted y yo somos pecadores. Y esto nos inhabilita para poder hacer obras o dejar de hacer obras para salvarnos a nosotros mismos. Pero también la ley muestra nuestro pecado en contra del primer mandamiento, porque en oportunidades dejamos que nuestra carne predomine, queriendo justificar nuestro pecado, queriendo justificarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros creemos que somos mejores que otros, sencillamente porque pecamos de manera diferente. Nuestro pecado en contra del primer mandamiento, el cual no permitimos que sea Dios quien predomine en nuestra vida, sino que dejamos que nuestra carne sea la que predomine, hace que usted y yo seamos enviados a ese lugar que nos habla Mateo capítulo 13 versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Realmente, cuando pensamos qué somos nosotros, cuando miramos nuestra vida, es necesario reconocer nuestra miseria espiritual. La verdad que la Biblia nos registra en el monte de la transfiguración tiene un significado muy importante para usted y para mí, que somos miserables pecadores. Allí estamos viendo la esencia de Jesús. Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Volvemos a recordar lo que escuchamos, que es imposible para usted y para mí. Ya sabemos que es imposible salvarnos, pero es posible para Dios. ¿Qué es posible para Dios? Nuestra salvación por medio de Cristo Jesús. Es posible para Dios haber enviado a su Hijo Jesucristo, quien en esta Epifanía se ha manifestado como nuestro Señor y Salvador. Y ahora que empezaremos la Cuaresma, empezaremos a meditar sobre sus sacrificios, su sufrimiento, su muerte, todo lo que Él vivió para poder ganarnos a usted y a mí. Pero en el monte de la transfiguración vemos esto, cuando nos dice el Evangelio de hoy que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, y le apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Esta esencia divina de Jesús nos lleva a que podamos cerrar nuestros ojos y pensar o imaginarnos con nuestra mente limitada esa transparencia, ese color blanco que muestra la santidad, cómo Jesús es sin pecado. ¿Y por qué Jesús es sin pecado? Para poder
como nuestro sustituto, vivir perfectamente, cumplir perfectamente cada mandamiento en lugar de usted, en lugar mío. Usted y yo, como ya lo escuchamos, al igual que los otros personajes bíblicos, somos pecadores. Pero el apóstol Juan nos afirma en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 5, que en él no hay pecado. Y es por esto que Jesús sí cumplió todas las exigencias de Dios, por amor a usted, por amor a mí. Pero también vemos que cuando en esta transfiguración Elías y Moisés estaban hablando con Jesús, pero ¿qué hablaban? ¿Acerca de qué hablaban? El evangelista Lucas, que también registra este suceso tan hermoso de la transfiguración, nos dice en el capítulo 9, versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hablar de su partida es recordarnos cómo su sufrimiento, su muerte, cómo Él en la cruz lavó todo nuestro pecado en contra del primer mandamiento y también de todos nuestros pecados que hemos cometido contra todos los mandamientos. En la cruz de Cristo vemos esa transición de nuestra fe, cómo hemos sido llamados hijos de Dios por su misericordia. Hoy Él nos llama sus hijos, somos perdonados, tenemos vida en su nombre. Es por esto que nos unimos con San Pablo, quien nos continúa diciendo en la lectura del Nuevo Testamento que escuchamos hoy de 2 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 18, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Algún momento vamos a orar por esas personas que tienen la Biblia en sus manos, pero aún tienen el velo puesto del antiguo pacto, para que les suceda lo mismo que a usted y a mí, que se nos haya quitado este velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Veamos el alcance de la obra de Cristo, de su vida perfecta, de su sufrimiento y muerte y resurrección en nuestras vidas. Hoy no estamos esclavizados de las infidelidades, no somos esclavos de las mentiras, no somos esclavos de los malos pensamientos, no somos esclavos de la avaricia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha transformado, guía nuestras vidas siempre conectados a la obra de Cristo. Y es por esto que usted y yo somos guiados por el mismo Espíritu al usar los mandamientos como una guía para nuestras vidas. Es allí donde encontramos la verdadera libertad. Es allí donde encontramos en Jesús, quien venció la muerte y al resucitar nos libró de la esclavitud en la cual nos tenía el diablo. Y hoy vivimos en la verdadera paz, esa paz que pronto disfrutaremos en el cielo, en las bodas del Cordero. Es por esto que el mismo Espíritu Santo hace que nosotros podamos escuchar la voz de nuestro Señor que viene a través de la palabra de Dios. Una voz desde el cielo, en el monte de la transfiguración, le habló a Pedro, Jacobo y Juan, como nos dice que se hizo una sombra y desde la nube esta voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro se asombró, quiso hacer de este lugar un lugar pagano, pero la voz en el cielo lo llevó a Jesús. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros ofendemos a nuestro Dios, yendo en contra de los 3 primeros mandamientos, y mostramos muchas veces nuestro pecado yendo en contra de la segunda tabla de la ley, también el Espíritu Santo nos lleva a Jesús.
a Él escuchamos. Y es por esto que la aplicación que encontramos con el mensaje del día de hoy nos lleva una vez más a la palabra de Dios. Es por esto que Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4, los versículos 1 y 2, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Después de la resurrección de Cristo, ellos pudieron contar lo que pasó en el monte de la transfiguración. Pedro lo hizo en una de sus cartas. Usted y yo, hoy, por obra del Espíritu Santo, también estamos llamados a glorificar a Dios y sobre todo recordando ese gran significado para nuestra salvación que es la transfiguración de Jesús. Es por esto que seamos fieles y usando el tercer mandamiento como una guía para nuestras vidas, a estudiar la palabra de Dios, a ser cristocéntricos, a dejar que ella misma por medio del Espíritu Santo nos aparte del pecado, porque por medio de la palabra de Dios aprendemos cómo apartarnos del pecado movidos por la obra del Espíritu Santo. Y eso también nos lleva a que podamos predicar esta misma palabra a otros, porque ya que vamos a empezar a prepararnos en la Cuaresma, a meditar sobre su sufrimiento, su muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, encontraremos que escucharemos la misma voz desde el cielo. En Cristo Jesús encontramos y tenemos la verdadera paz. Esta paz que solo está en la voz de nuestro Dios a través de las Escrituras, y cómo nosotros podemos seguir siendo guiados por ellas, y ya sabemos que las Escrituras han tratado nuestro pecado y nos han llevado a Cristo Jesús. Por esto, que esta transfiguración, este domingo de la transfiguración nos lleve a predicarles a otros la verdadera paz que encontramos solo en Cristo Jesús, que en su esencia, que siendo verdadero hombre, también es verdadero Dios, quien vino a darnos lo que más necesitamos, su paz, la verdadera paz. Y que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.